El sistema inmunológico y el cáncer. Antes de definir el rol del sistema inmunológico en el cáncer, debemos recordar que la función principal del sistema inmunológico es proteger al organismo de la agresión de agentes extraños de cualquier índole, como virus, bacterias o moléculas no reconocidas como propias, es decir, que no formen parte de su estructura biológica. El sistema inmunológico es muy complejo y está integrado por diferentes órganos, tejidos, células y moléculas que tienen relaciones interdependientes muy estrechas para poder responder adecuadamente a los agentes extraños. Este sistema puede clasificar la inmunidad en natural, que es con la que nacemos, y específica, que se adquiere durante el crecimiento y adaptación al medio. Sus componentes más importantes son la piel y mucosas, los órganos linfoides como las amígdalas, las adenoides, el vaso, el timo, los ganglios linfáticos existentes en el tejido pulmonar e intestinal, proteínas que están presentes en la sangre, como las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, y numerosas células leucocitarias, dentro de las cuales tienen una participación especial los linfocitos, además de numerosas sustancias producidas por estos órganos y células. Dicho esto, podemos decir que hace unos años atrás los científicos no siempre tuvieron claro que el sistema inmunológico sí juega un papel en la prevención y en la lucha contra el cáncer. Sin embargo, la evidencia científica en esos momentos parecía indicar que el sistema inmunológico solo protegía contra ciertos patógenos como virus y bacterias, pero no contra las células corporales anormales como las células cancerosas. Tiempo después se dieron cuenta de que personas con sistemas inmunológicos muy débiles o no existentes tenían un riesgo más alto de desarrollar cáncer que una persona promedio. Además, desde ese entonces, los investigadores se han dado cuenta de que pacientes con células inmunológicas presentes en sus tumores tienen un mejor pronóstico que los pacientes sin ellas. El sistema inmunológico incluye diferentes tipos de células que son capaces de responder mediante diferentes mecanismos a las transformaciones malignas celulares en diferentes tejidos y órganos, lo que se conoce como respuesta antitumoral. Un sistema inmunológico competente protege en cierta medida al organismo del desarrollo de tumores. Esto constituye la inmunovigilancia, que será explicada más adelante. Cabe destacar que en los trasplantes en general, en pacientes con cáncer, es esencial la compatibilidad de los antígenos leucocitarios humanos presentes en células y tejidos, para prevenir el rechazo del órgano. En el trasplante de médula ósea o células hematopoyéticas, esta compatibilidad evita la agresión de las células inmunocompetentes trasplantadas al organismo del paciente deprimido inmunológicamente. Sistema inmune y el cáncer. La capacidad del sistema inmune de reconocer y eliminar células tumorales se denomina vigilancia inmunológica. Este concepto fue propuesto por McFarlane Burnett en el año 1950, cuando gracias a sus observaciones y experimentos en ratones estableció que una de las funciones del sistema inmune consiste en reconocer y destruir estas células tumorales antes de que crezcan y formen el cáncer. En comienzo, los resultados de algunos experimentos cuestionaron la importancia de la vigilancia inmune. No obstante, hoy en día está claro que el sistema inmune reacciona frente a muchos tumores. Aquí se presenta el esquema general del sistema inmune. La detección de células tumorales por parte del sistema inmune. Para comprender la inmunidad frente a los tumores, es necesario conocer las características que permiten al sistema inmune reconocer como células extrañas. En condiciones normales, las células de cada individuo expresan proteínas en su superficie llamadas antígenos. Los antígenos actúan como una marca de identidad. Este proceso de reconocimiento de los propios se ha llamado tolerancia inmune o tolerancia propio. Ahora bien, si el sistema inmune se encuentra con antígenos que no son propios, como por ejemplo
derivados de bacterias o virus, recibe señales de peligro que lleva a que se active una reacción del sistema inmune contra estos antígenos foráneos, resultando en la eliminación de todos los agentes que tengan los antígenos extraños. Tanto animales como humanos se han identificado como diversos tipos de antígenos tumorales que pueden ser reconocidos por células del sistema inmune, principalmente por linfocitos T, linfocitos B y células natural killer. La identificación de estos antígenos han sido fundamental para entender cómo ocurre el reconocimiento de los tumores del sistema inmune. La activación de respuestas inmunes contra tumores. En la respuesta inmune contra tumores participan tanto inmunidad innata como la adaptativa. Como mencionamos, los tumores expresan antígenos que el sistema inmune es capaz de reconocer como extraños. En una respuesta inmune antitumoral, las células representadoras de antígenos ubicados a lo largo de todo el organismo, células dendríticas y macrófagos, son capaces de detener y capturar a las células tumorales. En estos momentos, las células representadoras expresan fragmentos de antígenos de células tumorales capturadas, presentados como linfocitos T, células efectoras del sistema inmune. El linfocito T se activa con el contacto con las células presentadoras y adquiere la capacidad de reconocer todo lo que tenga el antígeno o marcado presentado por la célula presentadora como extraño. Si bien este proceso ocurre constantemente en nuestros organismos, muchas veces no ocurre en forma eficiente. Por un lado, la mayoría de los tumores solo expresan una baja cantidad de antígenos que pueden ser reconocidos como extraños, de modo que la capacidad de inducir una respuesta inmune potente tiende a ser escasa. Por otro lado, el rápido crecimiento de propagación de los tumores muchas veces sobrepasa la capacidad del sistema inmune para erradicar todas las células tumorales y para el control efectivo del tumor se requiere que todas las células neoplásticas sean eliminadas. Además, muchos tumores disponen de mecanismos especializados para evitar las respuestas inmunes del organismo, evasión inmune por los tumores, dentro de los cuales se encuentran las células tumorales disminuyen o no expresan antígenos en su superficie, impidiendo el reconocimiento por parte de las células del sistema inmune, sección de sustancias que disminuyen el funcionamiento del sistema inmune e incapacitando a los linfocitos para cumplir su labor. El tumor puede crecer sin generar inflamación. Esto provoca que no exista ninguna señal en peligro que indique la presencia de una enfermedad. Cuando ocurre esta situación, la respuesta inmune es de tipo tolerogénica o permisiva con respecto al tumor. Asociado a estos factores de evasión inmune a los tumores, se sabe que también que estados de déficit severo del sistema inmune, deficiencia, existe una mayor probabilidad de desarrollar ciertos tipos de tumores, como por ejemplo la mayor frecuencia de tumores de tejido linfático, linfoma, en pacientes con inmunodeficiencia por VIH-Sida. A modo de resumen, el sistema inmunológico tiene la capacidad de vigilar la aparición de tumores debido a que las células tumorales expresan antígenos detectados como extraños. El sistema inmune vigila y elimina a estas células tumorales aberrantes, impidiendo así su crecimiento y expansión. Sin embargo, factores tanto tumorales como del propio organismo alteran el adecuado funcionamiento de este mecanismo de vigilancia inmune, provocando el desarrollo y crecimiento de un tumor. Su posterior propagación por el organismo en forma descontrolada. La manipulación del sistema inmune para que se active contra los tumores es la base de la inmunoterapia. El sistema inmunológico innato se denomina así porque es congénito y no necesita del aprendizaje que se obtiene tras entrar en contacto con un invasor. Por lo tanto, proporciona una respuesta inmediata a los invasores. Sin embargo, los componentes de este tipo de inmunidad tratan a todos los invasores de la misma forma. Reconocen solo un número limitado de moléculas de identificación que son los antígenos en los invasores, aunque estos antígenos están presentes en muchos invasores diferentes. Los glóbulos blancos que intervienen en la inmunidad innata son los monocitos que se desarrollan en macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células NK
linfocitos citolíticos naturales, y cada una de estas clases tiene una forma distinta. Los macrófagos, los monocitos y los macrófagos se desarrollan a partir de un tipo de glóbulo blanco denominado monocito. Los monocitos se convierten en macrófagos cuando pasan del torrente sanguíneo a los tejidos. Cuando aparece una infección, los monocitos se desplazan hacia los tejidos. Allí, en un periodo de unas 8 horas, los monocitos aumentan de tamaño considerablemente y producen gránulos en su interior, tras lo que se convierte en macrófagos. Los gránulos están llenos de enzimas y de otras sustancias que ayudan a destruir y a digerir las bacterias y otras células extrañas. Los neutrófilos se encuentran entre las primeras células inmunitarias que participan en la defensa frente a la infección. Son fagocitos que ingirieron las bacterias y otras células extrañas. Contienen gránulos que liberan enzimas, las cuales ayudan a destruir y a digerir estas células. Los neutrófilos circulan en el torrente sanguíneo y deben recibir señales para salir de él y entrar a los tejidos. También, a menudo, la señal proviene de las propias bacterias, de las proteínas del sistema del complemento o de los tejidos dañados, todos los cuales producen sustancias que atraen a los neutrófilos en la zona conflictiva. Los eosinófilos pueden ingerir bacterias, pero también atacan a células extrañas que son denominadas grandes para poder ingerir. Contienen gránulos que liberan enzimas y otras sustancias tóxicas cuando encuentran células extrañas. Estas sustancias perforan las membranas de las células atacadas. Los eosinófilos circulan por el torrente sanguíneo, pero son menos activos contra las bacterias que los neutrófilos y los macrófagos. Una de sus funciones principales consiste en adherirse a los parásitos y facilitar así que puedan inmovilizarse y puedan ser destruidos. Los basófilos no ingieren células extrañas, contienen gránulos llenos de histamina, una sustancia que participa en la reacción alérgica. Cuando los basófilos encuentran antígenos que causan reacciones alérgicas, liberan histamina. La histamina aumenta el aporte de sangre a los tejidos dañados, lo que da lugar a la hinchazón e inflamación. Los mastocitos están presentes en los tejidos. Su función está en la semejanza a los basófilos en la sangre. Cuando detectan un alérgeno, liberan histamina, además de otras sustancias implicadas en las reacciones inflamatorias alérgicas. El linfoma no-Hodgkin, también conocido como cáncer no-Hodgkin o NHL por sus siglas en inglés, es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos, llamados linfocitos, que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo. El linfoma no-Hodgkin es un término que se utiliza para muchos tipos de linfoma que todos comparten las mismas características. Hay otro tipo principal de linfoma denominado linfoma de Hodgkin, que es tratado de una manera diferente. Este tipo de cáncer afecta con más frecuencia a los adultos, aunque los niños también pueden padecerlo. Por lo general, el cáncer no-Hodgkin comienza en los ganglios linfáticos u otro tejido linfático, pero a veces puede. ¿Dónde comienza el linfoma? El linfoma afecta el sistema linfático del cuerpo. El sistema linfático es parte del sistema inmunitario que ayuda a combatir infecciones y algunas otras enfermedades. También ayuda a los fluidos a moverse por el cuerpo. Los linfomas pueden empezar en cualquier lugar del cuerpo donde se encuentra el tejido linfático. Las principales localizaciones de tejido linfático son los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea, el timo, adenoides y amígdalas y lo que sería el tracto digestivo. ¿Cuáles serían las causas del cáncer no-Hodgkin? Para la mayoría de las personas la causa se desconoce,
Sin embargo, los linfomas se pueden desarrollar en personas con sistemas inmunitarios debilitados, entre ellas quienes se han sometido a un trasplante de órganos o tienen infección por VIH. Como lo habíamos mencionado, afecta con mayor frecuencia a los adultos. Los hombres lo presentan más frecuente que las mujeres. Los niños pueden igualmente presentar alguna forma de este linfoma. Los investigadores han descubierto que el linfoma no Hodgkin está relacionado con un número de factores de riesgo, pero no se conoce la causa de la mayoría de los linfomas. Esto se complica por el hecho de que los linfomas son en realidad un grupo de diversos cánceres. Tipos de linfoma no Hodgkin. El tratamiento para el linfoma no Hodgkin depende del tipo, por lo que es importante para los médicos averiguar el tipo exacto de linfoma que padece el paciente. El tipo de linfoma depende del tipo de linfocito afectado, células B o células T, de cuán maduras son las células cuando se transforman en cancerosas y de otros factores. Existen dos tipos principales de linfocitos. Las células B ayudan normalmente a proteger al cuerpo contra los gérmenes, bacterias o virus, produciendo proteínas llamadas anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren a los gérmenes y los marcan para que sean destruidos por otros componentes del sistema inmunitario. Y células T o linfocitos T. Existen varios tipos de células T. Algunas células T destruyen gérmenes o células anormales en el cuerpo. Otras células T desaceleran o estimulan la actividad de otras células del sistema inmunitario. El linfoma puede empezar en cualquier tipo de linfocitos, pero los linfomas de células B son más comunes. Los linfocitos son células del sistema inmunitario, por lo que no sorprende que los cambios en el sistema inmunitario parezcan desempeñar un papel importante en muchos casos de linfoma. Por ejemplo, las personas con deficiencias inmunitarias debido a condiciones hereditarias, tratamientos con ciertos medicamentos, trasplantes de órganos o infección por el VIH tienen una probabilidad mucho más alta de padecer un linfoma que las personas que no tienen un sistema inmunitario debilitado. Las personas con ciertas enfermedades autoinmunes en las que el sistema inmunitario ataca constantemente a cierta parte del cuerpo tienen un mayor riesgo de linfoma. Y las personas con ciertas infecciones crónicas también tienen un mayor riesgo, probablemente porque el sistema inmunitario está constantemente produciendo nuevos linfocitos para combatir infecciones, lo que aumenta las probabilidades de que ocurran errores en el ADN. El linfoma de Hodgkin es un cáncer que afecta directamente a los glóbulos blancos llamados linfocitos. En el sistema linfático existen dos tipos principales de linfocitos llamados células B y células T. Las células B producen una proteína llamada anticuerpos, que son las que van a ayudar a mantener protegido el mismo de gérmenes, ya sean de virus o de bacterias. Y luego están las células T. Estas son varias y por lo tanto sus funciones son diferentes. Unas destruyen gérmenes o células anormales en el cuerpo y otras van a estimular o desacelerar la actividad de otras células. Pero el cáncer de Hodgkin se centra más en las células B, ya que son las que se ven mayormente afectadas y usualmente son donde empieza dicha enfermedad. Hablando del inicio y la propagación del linfoma de Hodgkin, este puede suceder en cualquier parte del cuerpo, ya que el tejido linfático se encuentra a lo largo del mismo. De hecho, existen 7 locaciones principales del tejido linfático, que son adenoides y amígdalas, timo, vaso, tracto digestivo, ganglios linfáticos, médula ósea y los vasos linfáticos. A pesar de que el linfoma de Hodgkin se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo, se originan con mayor frecuencia en lo que son los ganglios linfáticos superiores. Estos se pueden encontrar en la parte del cuello, los ganglios axilares y en la parte del tórax. En casos poco comunes, el linfoma afecta el torrente sanguíneo
donde este se va a ir esparciendo a otros órganos, como por ejemplo el hígado, los pulmones, el estómago, entre otros. Hablando de los tipos de linfoma de Hodgkin, existen dos tipos de linfomas. Está el linfoma clásico, que es el que vemos a la izquierda, que parece una carita con dos ojitos. Este va a representar el 95% de los diagnósticos del linfoma de Hodgkin. Esta célula que vemos aquí es la célula maligna o cancerígena, que se llama Red Stember, es la célula cancerígena. Y en la parte derecha está el segundo tipo, que es linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular. La célula que vemos aquí es la célula cancerígena y es conocido como popcorn cell o la célula de palomita de maíz debido a su forma. Este representa el 5% de los diagnósticos, o sea, es el más raro o menos común, y este se diferencia del clásico porque su expansión es más rápida y mucho más agresiva. Pasando a los síntomas y diagnósticos. En los síntomas del linfoma de Hodgkin, por lo general en las etapas principales no se dan, pero los síntomas que pueden presentar los pacientes de linfoma de Hodgkin son fiebres recurrentes, sudoración nocturna, una pérdida de presión, una pérdida de presión, la inflamación de ganglios, los ganglios linfáticos, se puede también multifatiga, dolor de cabeza, y también se lo que es el ruido, es la vibración de la piel. Pasando a lo que es el tratamiento, pasando a lo que es el diagnóstico, es importante anteriormente que los síntomas no aparecen cuando está un poco avanzada la enfermedad. Entonces es importante ver el historial médico de la persona y el historial familiar para que no sea algún tipo de antecedente de formas o de cáncer. Y el médico también va a hacer la examinación física, donde va a hacer este tipo de cáncer inflamado, y luego de esto se proceden a hacer lo que son las biopsias para ver qué tipo de linfoma es. En los casos más avanzados se hacen se hace TAC y todo lo demás para saber dónde están ubicados los linfomas. En lo que es el tratamiento, el paciente ya diagnosticado va a recibir quimioterapia o radioterapia, incluso pueden ser juntas, pueden ser a la vez. Y el tercer caso sería en caso de que el paciente no acepte, no asimile bien el proceso de la quimioterapia y la radioterapia, se le hace lo que son las células madres,